Ya, entonces, en esta oportunidad, chicos, el tema que vamos a tratar es organismo, ambiente y sus interacciones, ya que era lo que es parte de la ecología. Eso es lo que habíamos dicho la última vez, por lo tanto vamos a recordar de eso, pero esta es una clase introductoria. Por tanto, como objetivo lo que vamos a tener es comprender los conceptos básicos de ecología. Eso es lo primero. Y después irnos adentrando a lo otro y también para ver que se acuerdan de esto, ¿ya? Por lo tanto, vamos a recordar algunos conceptos que son clave y que siempre se van a repetir. Por ejemplo, el concepto de especie. ¿Qué es una especie? Una especie en este caso es un grupo de organismos que pueden reproducirse entre sí y la más importante, que tienen una descendencia fértil. O sea, si yo tengo un grupo de organismos que se parecen entre sí, se pueden reproducir entre sí y obviamente tienen hijitos y esos hijos son fértiles, indicamos que es una misma especie. Ahora, en el caso de que no sean las mismas especies, obviamente, y vamos a tener que más adelante recordar que habían, que lo vimos en tercero el año pasado en el electivo, ¿cierto? Que habían unas formas, en este caso, de llamar cuando había una relación entre distintas especies, ¿ya? En este caso, desde el punto de vista reproductivo, y obviamente no había una descendencia fértil. Como por ejemplo cuando les hablaba del tema de la mula, ¿cierto? La mula obviamente es un híbrido. Cuando tienen una cría entre distintas especies se forma un híbrido, y ese híbrido obviamente que va a ser un organismo, pero no va a ser fértil. Por lo tanto, no es una especie. Y hay que acordarse de conceptos, y voy a dejarlo solamente enunciado para ver si se acuerdan. Presigótico y posigótico. Se lo voy a preguntar en el próximo taller. ¿Qué es lo que es presigótico y postsigótico? ¿Ya? Por tanto, cuando hablamos de especies, organismos similares que se pueden reproducir y tienen descendencia fértil. Y obviamente vamos a tener una variedad inmensa de especies y todo eso va a crear toda una biodiversidad, como las que están acá en las imágenes. Ahora, esas especies yo las puedo juntar todos los del mismo tipo, los de la misma especie, y voy a formar lo que se denomina una población, ¿ya? Y estas poblaciones no es nada más que conjunto de las mismas especies que tienen un área definida o ocupa un área definida, que esa área la define la misma especie, ¿ya? Hay especies que pueden definir un área específica y estar toda la vida ahí, como hay especies que pueden ser medias nómadas, ¿cierto? Eso va a depender de el tipo de especie y los requerimientos ambientales. Y obviamente que ellos van a compartir un determinado tipo de alimento y van a compartir un determinado ecosistema, ¿ya? Y ahí tenemos los ejemplos, aquí como ejemplo las del punto de vista vegetal, las maravillas, los tomates, del punto de vista animal, los seres humanos, abejas, ositos panda y estos gatitos lindos que se ven ahí, ¿ya? Ay, que uno los ve y es como... Ya, eso fue todo. Luego tenemos el concepto de comunidad. La comunidad ya es distinto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que hay grupos, pero no necesariamente son de la misma especie, sino que van a ser entre distintas especies. Y obviamente estas comunidades van a tener distintos tipos de interacciones, que eso lo vamos a tener que ver también. Distintos tipos de interacciones. Por tanto, ahí dice, una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de animales, o de cualquier otro tipo de vida, que comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, etc. O sea, una comunidad ya es un poco más complejo y es un nivel más arriba de lo que es, en este caso, una población.
aquí hay una relación que hay entre distintas especies, y obviamente que pueden ser especies animales y vegetales, y de hecho, si uno se fija, uno sale afuera y ya se está interactuando con distintas especies. Ya uno como ser humano, que es la especie humana, sale afuera, ya tiene su mascota, tiene un gato, sale afuera, tiene el pastito, los árboles, y aparece una gallina, un pato, lo que sea, ya esos son distintas especies. Y si yo lo veo todo eso en conjunto, es una comunidad. Y las comunidades se pueden encontrar, ¿cierto?, en un área geográfica determinada. Y pueden ser distintos idiomas, distintas costumbres. Eso es una comunidad. ¿Ya? Luego tenemos el concepto de ecosistema. Ecosistema yo siempre se lo he repetido. Los ecosistemas van a consistir en el conjunto de todo. Ahora, ¿qué es lo que es el conjunto de todo? Vamos a tener por una parte las cosas que son vivas y por otra parte las cosas que no son vivas. Dentro de las cosas vivas vamos a tener plantas, vamos a tener animales, vamos a tener microorganismos, algunos que no encajan ni entre plantas ni animales, y de hecho vamos a tener todo lo que se conocen en los reinos animales, vegetales y todo ello. Los reinos, ustedes saben que en este caso son 6 reinos, ¿ya? ¿Cuáles son esos 6 reinos? Tenemos el reino animal, tenemos el reino vegetal, ¿ya? Tenemos el reino arqueo, bacteria, tenemos el reino de los procariontes, que es el antiguo Monera, tenemos el reino fungi, ¿ya? Y me está quedando el animal, me está quedando uno. No sé si lo nombré, en una se lo nombré, ¿ya? Pero me está quedando uno. En el caso de que vean esta parte del video, ¿cierto? Ahí me dicen cuál era. Ya, y así veo la interacción ahí después. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que son 6 reinos. Estos 6 reinos, obviamente, son partes de los seres vivos y todos ellos interaccionan entre sí. Y interaccionan también con las cosas que no están vivas. ¿Ya? ¿Qué cosas no están vivas? Todo lo que es parte del ecosistema que no tiene vida, en este caso aire, agua, las rocas, el sustrato, la luz del sol, ¿ya? Obviamente que cuando nosotros hablamos de los seres vivos, nosotros vamos a hablar de los factores bióticos, y cuando hablamos de los seres no vivos, vamos a hablar de los factores abióticos, que son dos conceptos. Ahora también, eso también lo podemos hablar desde otro tipo de conceptos, como por ejemplo, los seres vivos son parte de la biocenosis, ¿cierto? Y obviamente los seres no vivos, en este caso, son parte de biotopo, biotopo, ¿ya? El biotopo en este caso vendría siendo lo no vivo y la biocenosis lo vivo. Por lo tanto, tenemos dos clasificaciones para mencionar algo muy similar. Hay autores que tienen diferencias, ¿cierto? Cuando hablan de factores bióticos y hablan de biocenosis, pero son mínimas. En realidad siempre vamos a hablar de los seres vivos para ambos conceptos, y para los otros conceptos, los factores abióticos o biotopos van a ser los seres no vivos. Todos estos organismos que van a estar ahí van a estar siempre teniendo relaciones entre sí, ya relaciones que las vamos a tener que también ver, van a estar interactuando entre sí, interactuando desde el punto de vista de la materia, interactuando desde el punto de vista del flujo de energía, ¿ya? Interactuando incluso, hay ciertas teorías donde dice que están interactuando desde el punto de vista del chi, ya una energía que va más allá de las otras. Por tanto, el ecosistema en este caso es el conjunto de todo aquello, ya sea un todo, el lugar físico y el lugar donde se encuentran los organismos.
Otro concepto, el concepto de bioma. Y aquí ya empiezan a veces como a confundirse, ¿ya? Con estos tipos de conceptos. Dice, son grandes ecosistemas formados por comunidades de seres vivos que ocupan un espacio físico con condiciones ambientales específicas. Y eso es lo que lo diferencia del concepto de ecosistema, que tiene condiciones ambientales específicas. Por lo tanto, los biomas se caracterizan por los tipos de ambientes, como por ejemplo la selva, la taiga, un desierto, el desierto polar, ¿cierto? La pradera, la sabana, y ustedes se van fijando cada uno de esos espacios, de esos ambientes, son distintos. Por ejemplo, la selva no es lo mismo que un desierto. Ahí van asociando automáticamente temperatura, asocian automáticamente la presión del aire, la humedad relativa del aire, y eso va cambiando las condiciones, y obviamente que va cambiando las condiciones del suelo, va cambiando las condiciones de los organismos vegetales que existen ahí. Por lo tanto, en la selva hay muchos árboles, ¿cierto? Y hay mucho animal pequeñito y mucho animal grande. Cambio la selva, o sea, en el desierto, por lo general hay poco o escasa vegetación, calores muy, muy altas, y por lo general son pequeños organismos chiquititos los que están habitando ahí. ¿Se fijan? Hay un contraste bastante grande. O si quieren compararlo con la sabana, ¿cierto? La sabana donde hay pastizales, pero por lo general son medio secos. Hay árboles, pero árboles que son frondosos de copa plana, y hay uno por aquí y otro por allá, ni siquiera están muy juntos. Las temperaturas en la noche son demasiado bajas. Por lo tanto, todo esto son parte del concepto de bioma, ¿ya? Ahora, otro concepto, el hábitat. El hábitat, y de hecho a ustedes les suena ese concepto. Hábitat es la residencia, la casa. A eso se refiere con el concepto de hábitat. Por ejemplo, el donde estoy ahora, este es mi hábitat, mi casa. Obviamente los animales tienen su hábitat también. O sea, es el lugar donde va a vivir, en este caso, una especie animal o una especie vegetal. Obviamente que va a ser un espacio que el animal, la especie, va a considerar que tiene las condiciones adecuadas para poder vivir, para poder reproducirse y obviamente vivir su vida, ¿ya? Eso se conoce como hábitat. Y obviamente que no todas las especies tienen el mismo hábitat. Por ejemplo, hay especies que les gusta la parte acuática, van a estar asociados al agua, no van a estar en un desierto. Hay especies que no pueden tolerar el frío, por lo tanto están en zonas muy cálidas, como hay especies que no pueden tolerar el calor y están en zonas muy frías. Por lo tanto, ahí se van caracterizando los distintos especies en distintos hábitats. Otro concepto que también se menciona bastante es el concepto de nicho ecológico. ¿Ya? Nicho ecológico, dice, es la función que desarrolla el organismo en su hábitat. O sea, cuando hablamos del nicho, el nicho de hecho tiene que ver también con el ecosistema y tiene que ver con el hábitat, ¿ya? Obviamente que tiene que ver. Pero no es lo mismo un nicho ecológico que un hábitat. El hábitat está hablando del lugar donde vive. El nicho ecológico es la función que realiza en ese lugar. Es lo mismo que, por ejemplo, yo estuviera en mi casa y soy el que corta leña. Mi función es cortar la leña y yo tengo otra hermana que es la que cocina. Tengo otra hermana que es la que me ayuda a recoger leña. Tengo mi papá que es el que se preocupa de los asados, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se fijan? Cada uno tiene una función específica. Eso es parte del nicho ecológico de mi hábitat. Por ejemplo, en las especies pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, la abeja tiene un nicho ecológico que en este caso es un polinizador y esa es su función. Y acá hay otro ejemplo
Un nicho es el comer hojas de los árboles y lo ocupa nuestro simpático perezoso, y cerca de él se halla el nicho de comer frutos que es ocupado por la iguana. ¿Se fija? Ahí hay dos nichos ecológicos, uno ocupado por, en este caso, el perezoso y el otro por la iguana que come fruto. Pero coexisten en un mismo hábitat. ¿Ya? A eso se refiere con el concepto de nicho ecológico, la función que desarrolla el organismo en su hábitat. Ahora, ¿cómo afectan los cambios en los hábitats a los seres vivos? Ustedes saben que los hábitats hoy en día se pueden modificar, eso está claro. Eso ya lo hemos visto, incluso en ciencias de la ciudadanía también hemos visto un poco de esto. O en de la salud. Bueno, una de las dos ciencias. Los ecosistemas o los biomas cambian continuamente, a veces lo hacen rápido y a veces despacio. Las personas y los animales pueden provocar estos cambios. Los ecosistemas son modificados constantemente por los organismos, el viento, el agua u otras partes del ambiente. O sea, obviamente que pueden haber cosas que sean no propias del ambiente que modifican un hábitat, y obviamente que no hay que olvidarse del ser humano. El ser humano también deja la embarrada. ¿Ya? Del punto de vista de los ecosistemas, por ejemplo, hay cosas que los propios ecosistemas siempre son dañinos, como el tema, por ejemplo, de las plagas, y eso es algo natural que siempre ha ocurrido, con la diferencia que el hombre como que ayuda un poquito a esas cosas. O, por ejemplo, cuando hay malas acciones del hombre, también son daños al ecosistema, sobre todo cuando comenzó con el tema de hacer caminos, de hacer represas, de ir a un picnic y quemar hectáreas de un bosque y cosas por el estilo, ¿ya? Muchas veces uno va a una tierra, ¿cierto? Hace fuego y todo, y nunca piensa con los organismos que están bajo esa tierra. Bajo tierra hay más organismos. Nadie piensa en eso, por ejemplo. De forma natural también, sobre todo cuando hay especies exóticas que están dañando los ecosistemas, también es un daño gigante. Y el hombre siempre contaminando, también hacen daños a los hábitats y al ecosistema en sí. ¿Ya? Las acciones antropogénicas significa que son del hombre, siempre son más graves y últimamente han sido muy devastadoras. ¿Ya? Devastadora al punto de vista que han matado cientos de especies, hay especies que se extinguieron por culpa del ser humano, y hoy en día ya estamos en un reloj biológico en el que ya no, prácticamente no hay vuelta. Con tercero medio, en una clase yo lo estuve hablando, de que hubo un tiempo en que decía que si nosotros no hacíamos nada desde ese punto, ya no había retorno. Y resulta que ese punto llegó este año. Este año ya se dijo, no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque ya es tan grande lo que está haciendo el ser humano, y obviamente que por las plata y todo eso, la parte del dinero, ya no hay vuelta atrás para recuperar el ecosistema a lo que debería ser. Pero, obviamente que la solución tampoco va a ser que nosotros nos moramos y nada por el estilo. Pero, obviamente que el ecosistema en algún momento nos va a traicionar y va a recuperar su fuerza, y quién sabe, en una de esas nos extinguimos, pero la Tierra va a continuar aquí. Por lo tanto, si hablamos del punto de vista de la interacción antropogénica, esta puede ser una acción que sea positiva o puede ser negativa. Negativa sobre todo cuando hay un mal manejo de los hábitats o del ecosistema en sí. Por ejemplo, desde el punto de vista de la deforestación, desde el punto de vista de la desertificación, cuando hablamos de pérdida de biodiversidad o cuando provocamos la escasez de agua potable, como está ocurriendo en Chile. Un recurso hídrico importante se está perdiendo. Cuando, por ejemplo, contaminamos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando nosotros contaminamos existen tipos de contaminaciones biológicas, químicas y físicas. Cada una de ellas es igual de dañina que una entre otras. Incluso pueden ser
hasta biológica química, física química, etcétera, etcétera. Biológica, en este caso, dice, se presenta cuando encontramos en el ecosistema seres vivos, microorganismos ajenos a él o en concentraciones superiores a las normales, que pueden llegar a causar algún daño al ecosistema o la salud humana. ¿Qué significa acá? El hombre, por lo general, muchas veces dice, oh, tengo una plaga de tal cosa. Y dicen, oh, pero hay una especie en la China y que se come esa especie. Oh, ¿y por qué no traemos eso de allá para que se coman esto? Y van y trasladan una especie extraña, la traen a cierto lugar y chuta. Obviamente que la especie va, se come toda la plaga que tenían, pero esa especie empezó a hacer la plaga, porque empezó a comerse otra especie. Esos ejemplos así ya han ocurrido por cientos de años, muchos años atrás, y ya no hay vuelta atrás. Hay muchas especies que han llegado acá y son exóticas y hacen daño. Son pocas las especies que las hemos encontrado útiles, como por ejemplo los árboles, en este caso son los útiles, como el pino, el eucalipto, que ellos son exóticos, vienen de afuera, y le han encontrado una parte comercial, pero también si se fijan, ellos, eso hacen daño acá. Acidifican los suelos y el suelo después ya no sirve para nada más que sea plantación del mismo tipo de árbol. O, por ejemplo, cuando con el tema de los plátanos, sin querer trajeron la avispa chaqueta amarilla. Chaqueta amarilla que hoy en día se come las abejas, se come los abejorros, come la carne, come lo que sea. Una devoradora, pero muy, muy bacán y que obviamente ya no hay cómo sacarla. Química se presenta cuando en el ecosistema existen sustancias químicas ajenas a él o que se encuentren en concentraciones superiores a las normales y pueden llegar a causar algún daño al ecosistema o a la salud humana. Química, por ejemplo, cuando aquí en nosotros tuvimos esa negligencia con el petróleo, contaminaron las aguas, imagínense que no solamente hizo daño a esa agua, sino que agua de otro tipo y que en estas alturas todavía deben estar medias contaminadas. De hecho, el agua que estamos tomando yo creo que todavía sigue un poco contaminada, pero obviamente que fuera del riesgo de salud actual. Eso no implica que en algún futuro nos vaya a afectar. Y física se presenta cuando en un ecosistema hay presencia de una energía, generalmente calor y ruido, ajena a él o en concentraciones superiores que pueden llegar a ocasionar cambio en el ecosistema o daño a la salud humana. Obviamente que acá, en este caso, vendría siendo, por ejemplo, cuando hay un incendio forestal, ¿cierto? Un incendio, eso es parte de contaminación física. ¿Cómo los cambios causan más cambios? Cuando se producen cambios en un ecosistema, algunos organismos migran. Las especies que no se marchan ni se adaptan pueden extinguirse. Los fósiles dan pistas sobre la supervivencia y la extinción en los ecosistemas del pasado. O sea, obviamente que acá cuando ocurre una catástrofe, y de hecho hay una teoría que se llama el catastrofismo, cuando estuvimos hablando de la evolución, estuvimos hablando de una teoría que era la del catastrofismo, y que esa teoría nos iba diciendo más o menos qué pasaba con las especies antiguas, los fósiles. Hoy en día pasa eso. Tiene que haber una catástrofe para que vaya a haber un cambio ecosistémico. Cuando hay un incendio, muchas veces las especies migran hacia otras partes y después en partes donde antes no había esa especie se encuentra. Y así va sucediendo. Y es por eso que hoy en día, por ejemplo, cuando hay un parque nacional que se quemó, después en otras partes se empiezan a encontrar roedores que antes no se habían visto, apareció un puma en ciertos sectores donde antes nunca anduvo. Obviamente son por estos cambios ecosistémicos. En Chile tenemos 10 de los animales chilenos más amenazados por la extinción. Eh, bueno, obviamente que la lista sigue subiendo. Ya hay varias de estas especies, como el choroy que está ahí, ¿cierto? El picaflor, el zorrito, el huemul, el gatito colocolo, entre otras. Ya hoy en día están siendo amenazados y obviamente son categorizados porque pueden extinguirse.
Y por eso hoy en día ya hay muchas especies que están en protección, tanto animales como vegetales. ¿Qué factores pueden alterar el número de individuos de una población? ¿Qué cosas pueden alterar el número? Primero que nada, tenemos que entender el concepto de natalidad y mortalidad. Natalidad en este caso, cuando los organismos en esta ocasión, obviamente que cuando hablamos de natalidad, la natalidad es desde el punto de vista reproductivo y eso va a depender de la especie. Hay especies que, dependiendo si son de tipo K o de tipo R, se reproducen más rápido que otras. Y la mortalidad obviamente va a depender ya de factores como el clima, alimento, la competencia que ocurre en un ecosistema, enfermedades y obviamente cuánto es la longevidad de cada una de ellos. Obviamente que tanto la natalidad como la mortalidad siempre van equilibrando los ecosistemas. ¿Por qué? Porque va muriendo, por ejemplo, se murieron tres, pero nacieron tres. Y siempre va con un equilibrio. O a veces nacen 10, murieron tres, pero de repente como que eso se queda ahí y de repente empiezan a morir, a morir, a morir hasta llegar ahí. Y ahí después empiezan a equilibrarse. Y de esa forma, por ejemplo, las poblaciones de una ciudad, de una parte, muchas veces se van manteniendo constantes y no suben tanto. ¿Ya? Por ejemplo, la de Chile siempre se ha mantenido así como un poco constante. A menos que ingresen personas de afuera, ya es otra cosa. Por tanto, nosotros vamos a tener un crecimiento poblacional desde dos perspectivas. Una, que es un crecimiento exponencial que da impresión de una curva en J, que son cuando se crean las condiciones ideales, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando una especie llegó a un hábitat y tiene lo que él quiera para comer, tiene todo el espacio necesario, no hay ninguna competencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a reproducir rápido, eh, luego va a ir más rápido y va a crecer, pero la población exponencialmente, sobre todo esto ocurre, por ejemplo, en las bacterias. Las bacterias, por lo general, en cualquier de los ambientes les sirve, y cualquiera de los ambientes es muy genial para ella, entonces siempre se van en crecimiento exponencial. Cuando estos organismos están en un crecimiento exponencial, ya, y por lo general tienen las condiciones adecuadas, por lo general son organismos que son reconocidos con estrategias R, ¿ya? ¿Qué significa que tenga estrategia R? Que son organismos que van a tener un corto ciclo de vida, ¿ya? Tienen grande cantidad de descendencia y obviamente por lo general no cuidan mucho a sus crías. Como por ejemplo los ratones. Los ratones son parte de este tipo de estrategia. Ustedes saben, los ratones tienen muchas camadas y las tienen por un ratito. O sea, mientras estén amamantando, ahí tienen los ratoncitos y al rato después, chao. Así como ve tú qué haces con tu vida. Y se siguen reproduciendo nuevamente, y se siguen reproduciendo, y así continúan. Y se reproducen rápido porque también mueren rápido. Ahora, los tipos de crecimiento K, obviamente ya la curva cambia, ¿cierto? Se fijan que llega hasta un pic arriba y después empieza ahí. Como que llega a una capacidad de carga. Eso significa que son para los organismos que tienen un ciclo de vida más longevo, como en el caso de nosotros, ya o ciclo de vida más largo, tienen reproducciones tardías porque tienen que pasar por distintas etapas antes de llegar a ser adulto, y por lo general son las poblaciones que crían mucho a sus crías. El ser humano en este caso es parte de un tipo de crecimiento de tipo K. ¿Ya? Así que, como tarea para el próximo taller, investigar bien esta parte de qué organismos son parte de crecimiento de tipo R y de tipo K, darme algunos ejemplos de aquello, qué implica el concepto de biodiversidad. O sea, busquen qué es lo que significa el concepto de biodiversidad y sus dimensiones.
Y otra cosa que vamos a hacer también es preguntarle respecto a lo que vi anteriormente, ¿vale? Así que eso es todo. Que tengan excelente semana.